Listo. Entonces vamos a trabajar, ¿cierto? Ya a envolver pues ya la aplicación que tenemos. Por ahora tenemos sobre el front. Vamos a meterle funcionalidad. ¿Cierto? ¿Qué función? Lo primero es identificar qué botones, ¿cierto? O qué funcionalidades va a tener la aplicación. Como ya dijimos, pues vamos a calcular la propina total de una comida, ¿cierto? Y vamos a tener diferentes, bueno, en realidad vamos a tener tres botones, ¿cierto? Un botón si la comida nos gustó, una si estuvo más o menos y otra si no fue buena, ¿cierto? En este caso, estos tres botones son los únicos que van a ser disparadores de eventos de nuestra aplicación, ¿cierto? Vamos a definir como regla que si la comida estuvo buena, ¿cierto? Le podemos dar una propina del 20%, ¿cierto? Si estuvo regular, pongámosle cualquier valor, vamos a darle 10. Y si estuvo mala, no le vamos a dar propina. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, ¿cierto? Recordemos acá, en la estructura de proyectos de Android, entonces tenemos el layout, ¿cierto? En el cual tenemos toda la parte gráfica. Y en la clase, ¿cierto? En el paquete de Java, dentro de la carpeta Java, en el paquete que nosotros creamos, en la clase main activity, vamos a tener, ¿cierto? Pues obviamente todo el código Java que nos va a permitir realizar las funcionalidades que nosotros tengamos. En este entonces, quiere decir que aquí es donde nosotros debemos hacer los cálculos, ¿cierto? Para mostrar. Entonces, a estos botones hay varias formas como de anexarle una funcionalidad a un botón, ¿cierto? Lo vamos a hacer de la forma básica, que es aquí, en la etiqueta, ¿cierto? En el XML del botón, vamos a agregar el evento on click, ¿cierto? Eso está en Android. Dos puntos, on click. Y vamos a llamar un método que se llame calcular. Voy a minimizar esto un rato. ¿Cierto? Un método calcular. Como ya habíamos visto, cuando nosotros le ponemos pues un método, ¿cierto? Anexamos un método a un botón, él inmediatamente nos va a decir que tenemos un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese método como tal no existe todavía en la clase de Java que nosotros tenemos. Es decir, en el main activity todavía no tenemos creado ese método. Creo que eso funciona también sin los paréntesis. Entonces, en el error, ¿cierto? Nos vamos a ubicar en el error y en la parte de izquierda, ¿cierto? Cerca de donde nos aparecen los números de línea, nos va a aparecer un bombillo rojo. Vamos a darle clic en ese bombillo y vamos a seleccionar la opción que dice crear, ¿cierto? Create on click event handler, ¿cierto? Es decir, crear el manejador de eventos para el on click. Le damos clic ahí. Él nos pregunta ¿cierto? En qué clase la queremos crear, obviamente pues en el main activity, que es a la que hacemos referencia, y le damos OK. Entonces vea que cuando le damos OK, ¿cierto? Él automáticamente pues nos crea un método que se llama calcular, el cual nos va a recibir un view como parámetro. Vamos a cambiarle, le voy a cambiar el nombre calcular a este, ¿cierto? Voy a poner, este es calcular feliz, ¿cierto? Vamos a agregarle un on click a cada uno, a los tres botones, y hoy solamente le vamos a cambiar el nombre. Calcular normal, y al tercero le vamos a poner calcular, pues pongámosle triste o mala, como quiera.
Obviamente estos tres métodos que nosotros, pues a los que estamos haciendo referencia desde la vista, debemos crearlos en la clase de Java. Entonces debemos tener un feliz, un calcular normal y un calcular triste. Entonces, ya ese calcular solo ya no nos sirve. Vamos a renombrarlo calcular feliz. Calcular triste, ¿cierto? Todo esto es copiar y pegar. Y calcular normal. Ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Ya obviamente si nos vamos para la vista, pues ya no nos debe salir ningún error, porque ya tenemos cada uno de los métodos creados. Listo, entonces ahí ya tenemos el enlace entre la vista, ¿cierto? Y los métodos, pues a través de la clase Java. Ya lo que sigue es hacer obviamente pues la programación, ¿cierto? Ya hay que pues todo el tema de la lógica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿cierto? Hablándolo, si fuéramos a hacer el algoritmo, entonces lo primero es capturar el valor de la caja de texto, ¿cierto? El valor que ellos que ingresen ahí en la caja de texto. Y esta caja de texto, este edit test, en el caso mío yo no le tengo nombre. Entonces se llama edit test solo. Le voy a poner edit test valor. O bueno, venga, más bien no hagamos eso, ¿cierto? Si hacemos esto, recordemos que todos los controles están añadidos, tienen una referencia a controles. Entonces vea que ahí se descuadra, tendríamos que empezar a cambiarlo. Entonces para no hacer eso, dejémoslo así, ¿cierto? Ya sabemos que el que se llama edit test es este de acá. Por eso es importante que cuando nosotros creemos un control, o sea, agreguemos una vista, un control de estos, ¿cierto? Lo primero que hagamos es ponerle el nombre, ¿cierto? El ID, para no tener esos problemas de referencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar primero el valor, ¿cierto? Sí, vamos a capturar el valor y dependiendo del botón que presione el usuario, vamos a hacer un cálculo, ¿cierto? Si presionan ya dijimos que lo vamos a multiplicar por el 20% para saber cuál es el valor de la propina. Si lo hacen por el 10 y si lo hacen por el 0, le vamos a dejar el 0, ¿cierto? Esa es la multiplicación que vamos a hacer para calcular. Realmente es una multiplicación básica y luego de tener eso, pues hacemos la suma. Sumamos el subtotal, o sea, el subtotal pues va a ser el mismo valor, el valor de la propina, que va a ser el que calculamos ahí, y el total va a ser el subtotal menos el valor de la más el valor de la propina. Listo, realmente son sumas. Es una multiplicación, una suma y una resta, ¿cierto? Obviamente debemos controlar son los momentos en los botones que presionen. Entonces en la parte de arriba, ¿cierto? Eso es una clase Java normal. Ahí podemos declarar nuestras variables. Entonces vamos a declarar una variable doble que se va a llamar, pongámosle valor, bueno, pongámosle solo valor, y lo vamos a inicializar en 0. Otro valor que necesitamos es el subtotal, va a ser igual al valor. Bueno, vamos aquí, valor propina. También le vamos a poner que es igual a 0. Vamos a tener otro doble que va a ser el valor total. Vamos a inicializar todo en 0.
Entonces valor, valor propina, valor total. Y vamos a ver aquí qué tenemos que mostrar. Vamos a declarar otro valor, ¿cierto? Otro que se llame porcentaje, ¿cierto? Para saber si es el 10, el 20 o 0. Porcentaje, y por defecto, digamos que la propina por defecto va a ser 10, ¿cierto? Vamos a manejarlo como 10%. Obviamente pueden haber casos en los que nosotros obviemos algunas variables, ¿cierto? Porque las podemos calcular y no manejarlas como variables propiamente. El subtotal ya lo tenemos, que va a ser este mismo valor de acá. El valor de la propina lo vamos a calcular, ya tenemos uno. El total también lo tenemos. Creeríamos que con eso ya tenemos las variables que necesitamos. Vamos a hacer la lógica, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente en todos va a ser lo mismo. Aquí podríamos hacer una función para hacer el mismo cálculo, pero vamos a hacerlo individual. Calcular feliz. Entonces, si es calcular feliz, ¿qué hacemos? Entonces el porcentaje va a ser igual a 20. Aquí lo podemos manejar con, pues, eso ya es de gusto de cada uno. Lo podemos manejar en número entero, ¿cierto? O lo podemos manejar en decimales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que si lo manejamos en número entero, después cuando vamos a hacer el cálculo lo debemos dividir por 100, ¿cierto? O si lo manejamos de una vez con decimal, 0.2, pues ya es simplemente una multiplicación derecha, ¿listo? Ya es gusto de cada uno. Lo voy a hacer aquí para que quede un poquito más corto. El porcentaje es del 20% si es feliz, ¿cierto? El valor de la propina va a ser igual a el valor, ¿cierto? Pero aquí todavía no tenemos el valor. ¿El valor de dónde lo tenemos que tener? Del texto, ¿cierto? Del edit test. Entonces, como ya habíamos visto antes, ¿cierto? Si nosotros queremos obtener un control, acceso a un control, lo primero que tenemos que hacer es declarar ese control. En ese orden de ideas, entonces, nosotros estamos trabajando con un edit test, ¿cierto? Vamos a declarar un edit test y le vamos a poner etValor. Y la forma en que nosotros accedemos a ese control, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos aquí en el código. La forma en que nosotros accedemos al control que está en la vista, ¿cierto? Es buscándolo, ¿cierto? Para eso, van aquí en el método onCreate, ¿cierto? Antes de que finalice el método, vamos a decirle que etValor va a ser igual a, ¿cierto? Convertimos a un edit test y le vamos a decir find, ¿cierto? Find view by ID, es decir, que nos encuentre una vista, ¿cierto? O un control que tiene un ID específico. ¿Cómo dijimos que se llamaba el edit test? ¿Cierto? Igual, ¿cierto? Pues en este caso, como no le cambiamos el nombre, se quedó llamando edit test. Para acceder nosotros a ese nombre, vamos a utilizar la variable r.id.edit test, ¿cierto? Que es el que nosotros acabamos de nombrar. Esto que nosotros estamos haciendo acá, ¿cierto? Digamos que es una práctica que se hacía antes para garantizar que se convirtiera la vista en el control adecuado, ¿cierto? Ya en estas versiones nuevas de Android ya no es necesario hacerlo, ¿cierto? Obviamente se los pongo ahí como por si encuentran de pronto alguna vez un código pues que ya estuviera hecho, que sepan qué es lo que hace, ¿cierto? Eso lo que está haciendo es encuentra el control, ¿cierto? Y ese control lo convierte en un edit test para nosotros poder tener las propiedades
de un editor de texto. Simplemente con esto nosotros ya en toda esta parte del código vamos a tener acceso pues a esa cajita de texto. Quiere decir que aquí le podemos decir que el valor va a ser igual a et, ¿cierto? Et valor punto get test, ¿cierto? Vamos a obtener el texto de esa caja, de ese editor de texto, ¿cierto? Esto que nos devuelve, ¿cierto? Esto nos devolvería un string. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como esta variable valor es un double, tenemos que convertir de double, ¿cierto? Vamos a ver acá. Double. Double punto parse double. Eso, entonces vamos a hacerlo así. etValor punto get test punto toString. Y ya con esto, ¿cierto? Obviamente haciendo el double punto parse double, convertimos a doble lo que capturemos de esa caja de texto. ¿Cuál va a ser el valor de la propina? Entonces el valor de la propina va a ser el valor por el porcentaje. Listo, aquí ya tendríamos pues el cálculo del porcentaje, ¿cierto? El cálculo del valor y el cálculo del valor de la propina. Ya que tendríamos que hacer, mostrarlos acá, ¿cierto? Mostrarlos en cada uno de los labels donde los debemos mostrar. Aquí estamos haciendo solo el de feliz, ¿cierto? Es decir, cuando le den clic a este de acá, cálculo feliz, el que debe mostrar aquí el porcentaje de la propina que se le está dando, ¿cierto? El valor de esa propina, mostrar el subtotal, el valor de la propina y el total. Bueno, nos falta calcular el total. Y el total, valor total va a ser igual a el valor, ¿cierto? Más el valor de la propina. Y ahí ya tendríamos todos los campos que vamos a mostrar. Ya que debemos hacer, enviarle la información a los labels. Para hacer esto, pues es importante, obviamente, que tengamos en cuenta lo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Entonces dijimos que vamos a mostrar la información acá, en 5 partes. Es importante que esas 5 partes que nosotros, o esos 5 labels, ¿cierto? Esos test view donde nosotros vamos a mostrar la información tengan un ID para nosotros saber claramente a cuál le vamos a llevar el valor. En el caso, ¿cierto? Pues en el caso mío, este de aquí se llama TV porcentaje, el de la derecha se llama TV valor del porcentaje, este de abajo se llama TV subtotal, TV valor propina y aquí TV total. Eso, todos tienen un ID único, ¿cierto? Obviamente si ustedes no tienen un ID, pues se les debe llamar TestView 1, TestView 2, TestView 3. Es importante que sepan a cuál le van a llevar el valor, ¿cierto? Si no le habían cambiado el nombre. Entonces aquí dijimos que vamos a llevarle acceso, vamos a llevarle información a 5 labels. ¿Qué debemos nosotros hacer acá? ¿Cierto? Así como hicimos con un edit test, ¿cierto? Para obtener el valor, si nosotros queremos asignarle valores a controles que tenemos en la vista, también las debemos declarar. Vamos a declarar aquí 5 test view
y luego de que las declaremos, el proceso siempre va a ser igual, los declaramos acá, los inicializamos así, ¿cierto? Los encontramos pues con el Find by View y ya después podemos acceder en cualquier parte a ellos para setear la información o obtener información de ellos. ¿Cómo lo hacemos aquí? Entonces, test view, ¿cierto? Test view, TV son 5, entonces TV porcentaje va a copiar y a pegar para que, ¿cierto? TV porcentaje, el de la derecha se llama TV valor porcentaje, el otro es TV subtotal, TV propina, si no estoy mal, igual voy a validar. Este de acá, ¿cómo se llama? TV valor propina se llama. Listo. Obviamente este de aquí no tiene que llamarse igual al control. Donde tiene que llamarse igual es cuando nosotros estemos haciendo la búsqueda, el Find View by ID. Este sí tiene que llamarse igual allá, ¿cierto? Esto es un nombre de una variable y puede ser cualquiera, ¿cierto? Trato de que sea el mismo para facilidad. Listo, aquí ya los tenemos. Ahora estos 5 que yo tengo acá, que acabo de declarar, los vamos a inicializar aquí, ¿cierto? Simplemente copié y pegué y voy a borrar lo que me sobra. ¿Cierto? Así como hicimos con el anterior, que era un edit test, ¿cierto? Un editor de texto, este es un test view. Entonces le decimos, vamos a convertir a test view el control que nosotros encontremos, que va a tener un ID, r.id, que se va a llamar TV porcentaje. Listo. Y así mismo como hicimos con este, vamos a hacer con los otros 4. Y lo único que nos va a cambiar es el ID del control que queremos acceder, al que queremos tener referencia. ¿Cierto? Y importante pues obviamente el ID, si seleccionamos uno pues no nos va a dar el resultado esperado. Este es TV valor porcentaje, este es TV subtotal, este va a ser TV valor propina y este último es TV total. Entonces, para que lo tengan claro, listo. Siempre que nosotros queramos interactuar desde la clase con la vista, ¿cierto? Con el layout, siempre debemos definir los controles, ¿cierto? Siempre debemos definirlos y acceder a ellos a través del Find View by ID. Hay algunas librerías, ¿cierto? En Android que permiten que nosotros nos ahorremos el Find View by ID, ¿cierto? Obviamente eso lo veremos más adelante. Por ahora lo vamos a hacer de la forma nativa, pues de la forma natural, sin ninguna librería, que esa es esta, declarando cada uno de los controles que queramos interactuar y buscándolo, ¿cierto? Y agregando la referencia a cada uno. Ya después de hacer esto, en cualquier parte del código de esta clase podemos acceder, ¿cierto? Podemos acceder a estos controles y llevarle los valores que nosotros queramos. Entonces, en el método calcular feliz ya estamos haciendo los cálculos, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Pues llevar esos cálculos que acabamos de hacer, mandárselos a la vista para que los muestre, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues ya tenemos los controles a los cuales los queremos llevar. Simplemente entonces hacemos TV porcentaje punto set test, ¿cierto? Es decir, setele un texto, envíele un texto
¿Y qué le vamos a llevar? Le vamos a llevar un string, ¿cierto? Lo mismo que nos pasaba la vez pasada, el value of. Aquí lo que estamos haciendo es, recuerde que en el set test lo que nosotros le enviemos a ese edit test debe ser un string. Listo, esta es una forma de nosotros convertir un valor a un string, ¿cierto? String.valueOf. La otra forma es concatenándole unos espacios vacíos. Podemos utilizar cualquiera de las dos. En este caso lo voy a hacer así y le voy a decir porcentaje. Al porcentaje le voy a llevar este. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Valor porcentaje punto setTest. Obviamente ahorita nos va a tocar multiplicar este porcentaje por 10. De aquí en adelante es algo muy repetitivo. Value of. El valor del porcentaje viene aquí en este, en valor propina. El subtotal, TV subtotal, punto set test, string, punto value of, hay que nos convierta a subtotal, ¿cierto? El subtotal lo tenemos en, bueno, el subtotal va a ser el mismo valor, ¿cierto? Lo que ellos digiten ahí como valor va a ser el mismo subtotal. Es decir, valor acá. TV punto sigue valor propina punto set test string.valueOf, el valor de la propina que lo tenemos pues aquí en esta variable valor propina, y nos falta el último que es el total. TV total punto set test ¿cierto? La conversión a string de la variable valor total. Listo, ese sería como que el código que necesitamos. Vamos a darle entonces ahora a ejecutar, ¿cierto? Para que hagamos la prueba a ver si se está funcionando. Lo voy a correr en el emulador, ustedes lo pueden hacer en el emulador, en el dispositivo. ¿Cierto? Voy a hacer acá. Aquí está compilando. Listo, aquí nos ingresó esto. Entonces dice ingrese el valor de la factura, ¿cierto? Le damos clic al teclado, él nos aparece pues el teclado numérico, porque nosotros definimos que el texto era numérico. Vamos a decirle que 100.000, ¿cierto? La comida valió 100.000 y ¿qué grado de satisfacción? Pues ahora solo tenemos feliz. Vamos a darle feliz, ¿cierto? Y balón ahí ya está. Entonces vea que en porcentaje de propina nos puso 0.2, en el valor de la propina pues el 10, como le dijimos que era feliz, el 20% pues son 20.000 pesos, el subtotal son los mismos 100.000, el valor de la propina pues ya aquí vimos que son 20.000 y el valor total a pagar son 120.000. Listo, la aplicación es muy sencilla, digamos como para que aprendiéramos cómo diseñar interfaces, ¿cierto? Que pues básicamente lo hicimos arrastrando y soltando, y el tema pues de cómo agregar la funcionalidad a los botones. Ya que nos falta, pues hacer los demás botones que no están haciendo nada.
¿cierto? A que no cambian. Entonces vamos a hacer esa parte, ¿cierto? Que ya nos falta, que realmente en términos prácticos sería simplemente copiar este código, ¿cierto? Lo pegamos y le cambiamos simplemente el porcentaje. Es decir, aquí el porcentaje es, si es triste, 0, y si es normal, el 0.1, ¿cierto? De resto el código es el mismo. De hecho, esto así pues digamos que se ve feo. Como el código es el mismo, ahorita vamos a crear una función para que simplemente sea llamar la función y nos ahorremos unas cuantas líneas de código, ¿cierto? Pero funcionalmente está bien. Esto lo vamos a dar volver a ejecutar. Listo, aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a decirle los mismos 100.000. Bueno, esto no funciona con teclado, hay que darle clic acá, 100.000. Obviamente la experiencia pues en el dispositivo físico es mucho mejor, ¿cierto? Él aquí tiene un poquito de lag porque es un emulador. Entonces de pronto no se ve tan al instante cuando uno presiona la tecla, el botón. Entonces 100.000. Decimos que la propina fue feliz, entonces 20%. ¿Cierto? Esta o esta. Listo, ahí ya tenemos la aplicación completa. Ya que podemos hacer como temitas de formato, ¿cierto? Qué bueno que aquí nos salga pues un símbolo de pesos, ¿cierto? Si los símbolos de pesos y aquí el símbolo de porcentaje y que no nos diga 0.2 sino 20, ¿cierto? Eso lo logramos también fácil. Pero antes de hacerlo, entonces lo que ya les decía, como este código es el mismo siempre, ¿cierto? Que tanto aquí como acá es el mismo, lo único que cambia es este valor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una función, ¿cierto? Una nueva public void, pongámosle calcular o realizar cálculos. ¿Cierto? Ya sabemos crear métodos, pues funciones. Y este realizar cálculos, ¿qué nos debe recibir? Nos debe recibir, bueno, mentira, no nos recibe nada. Una forma es que nos recibiera el porcentaje, ¿cierto? Pero como nosotros ya lo estamos seteando acá, él ya lo va a tener. ¿Listo? Porque ¿qué vamos a hacer? Todo este código que tenemos aquí nos lo llevamos para acá adentro. ¿El de los tres? Sí, el de los tres. Pues solo uno y el código de acá. Después del porcentaje, todas las variables las vamos a poner en este método realizar cálculos. ¿Cierto? En el método realizar cálculos. Y aquí simplemente ¿qué hacemos? Después de que le seteamos el porcentaje, pues invocamos el método. ¿Cierto? Borramos el código que ya nos va a sobrar, realizar cálculos, y lo mismo acá, realizar cálculos, ¿cierto? Entonces vea que así nos queda el código un poquito más legible, ¿cierto? Y así evitamos repetir código. Entonces seteamos el porcentaje y ejecutamos el código pues que era común en los demás, ¿cierto? De esta forma fácil, sencilla. Y ahora ya qué vamos a hacer, entonces vamos a ponerle a cada uno, pues digamos vamos a concatenarle lo que necesitamos. En este caso al porcentaje vamos a ponerle al final el valor porcentaje, ¿cierto? Se lo concatenamos. Y a los demás vamos a concatenarle un símbolo de pesos, más. Y esto mismo se lo hacemos a todos. Como ya de ahí en adelante todos son moneda, obviamente pues esto es opcional, esto es más como para que se vea un poco mejor. ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos para que ese porcentaje que nosotros tenemos ahí se vea en un número entero? Lo multiplicamos por 100, listo. Está en 0.2 y si lo movemos, pues va a tener algún porcentaje, 0.1, 0.2. Si lo multiplicamos por 100, pues ya va a quedar 20, 10 y 0. Listo. Básicamente fue eso el cambiecito que hicimos. Temas de formatos. Vamos a hacer la prueba. Entonces, como les decía acá, cuando nosotros ya tenemos el emulador corriendo, ¿cierto? Para que nos ejecute mucho más rápido la aplicación, lo hacemos desde el rayo, ¿cierto? Para que él simplemente coja los cambios que hicimos y no vuelva a reinstalar la aplicación. ¿Cierto? Ya lo hace mucho más rápido. Listo, y aquí la tenemos. Entonces vamos a hacer el valor, vamos a ponerle 200.000 y vamos a ver el cálculo, ¿cierto? Entonces van aquí, feliz, vamos acá en la mitad. Entonces feliz nos dice la propina, ¿cierto? Como fue feliz es del 20%, que equivale a 40.000 pesos, ¿cierto? El subtotal son los 200.000. El valor de la propina 40.000 y el total a pagar son 240, ¿cierto? Si fue más o menos, ¿cierto? Es del 10%, 20.000, y si venimos aquí 0, ¿cierto? Y ya lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué se corre cuando...? Eso es por el tema del layout, ¿cierto? Acuerden que nosotros acá, ¿cierto? Ese es el tema que sigue en la próxima clase, los diferentes tipos de layouts que hay para nosotros organizar elementos. Nosotros aquí, como lo estamos haciendo, recuerden que nosotros que hicimos, arrastramos y lo pusimos ahí, pero entonces él queda en referencia a otros elementos. Entonces cuando se reducen, pues los otros también se mueven. Listo. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo corregir eso. Listo, ya cuando veamos los diferentes tipos de layout. Listo, ahora sí, para que quedemos como con la misma versión, va que yo aquí a la aplicación le puse un fondo. Listo. ¿Cómo le hacemos para poner el fondo a la aplicación? En el elemento padre, en el relative layout que está en la parte de arriba, en la parte superior, ¿cierto? Le podemos definir la propiedad background, ¿cierto? Es decir, Android background, y aquí seleccionamos el color que nosotros queramos. Yo seleccioné ese Hollow Blue Dark, ustedes pueden ponerlo como quieran, eso ya va a ser de gustos. Es decir, aquí es que Hollow Red, aquí lo quité, ¿cierto? Muchos colores, obviamente pues lo voy a dejar como estaba, o lo pueden dejar blanco, no hay problema. Listo, entonces ese es el primer cambio que deben hacer. ¿Cierto? Background, cogen @AndroidColor. ¿Cierto? Y el color que ustedes seleccionen. Hay algunos colores. Aquí también se podría hacer para sacar el tema de, pues, poner colores hexadecimales, como lo hacemos en HTML, numeral y eso, pues, lo pueden también hacer así. Esa no es la recomendación, ¿cierto? Pero también es posible hacerlo. Para el tema de colores existe algo que es muy similar al tema de strings, ¿cierto? Recuerden que el tema de string lo estamos manejando en el archivo de resource. Listo, recuerdan aquí en el proyecto, ¿cierto? En la carpeta values, ¿cierto? Todos los strings los manejamos acá. Para el tema de colores la técnica es muy similar. Tenemos un archivo que se llama colors, donde nosotros definimos los colores que vamos a utilizar en la aplicación, y ya si queremos de pronto, por decir, utilizar que algún elemento tenga un color en particular, lo hacemos igual. Ya no sería @string, sino que sería @colors y el color que nosotros tengamos acá. Por decir, vea, yo acá tengo este que es como azul, color primary dark. Si yo lo quisiera poner acá,
simplemente le diría en este arroba color primaridad, ¿cierto? Y balón ahí, ¿cierto? Es una forma de dejar configurable también las aplicaciones. De hecho, este quedó como mejor, la voy a dejar este. Listo, ese es un cambio de diseño. Si queremos cambiarle, obviamente, pues como ya le pusimos un fondo, ya la letra pues puede que se les desaparezca. En este caso, por decir balón acá, ¿cierto? Esta es la mala práctica, la que les digo. En cada uno de los textos nosotros le podemos poner la propiedad text color. En este caso, en el text color, yo le puse que un blanco, ¿cierto? Pues un blanco medio gris, para que obviamente para que resalte más la letra. F0, F0, F0. Obviamente pues ya todo eso son temas pues ya más de cacharrear, ¿cierto? De mirar qué colores quieren. ¿Cómo se cambia la de arriba que dice propiedad? Porque ahí me cambió el color, pero no el de arriba. Le cambió el color, ese de acá. Ese. Ah, no, ese todavía no cambia. Ah, ok. Pues ese haciendo el cambio ahí no cambia. Ese tendríamos que cambiar el tema completo de la aplicación. Que eso lo vamos a ver más adelantico. Posiblemente a ustedes no se les está viendo los separadores, ¿cierto? Las lineecitas no se les ven y es porque las líneas también necesitan un layout. Bueno, un layout no, necesitan un background. En este caso en el view, ¿cierto? En el view que es esta, la lineecita que pusimos de separador, póngale también un background. Aquí en el view, en los elementos view que nosotros tenemos, que son los separadores estos, si no se les está viendo, póngale en un background y le ponemos cualquier color. Vean que en este caso yo le puse un color y el color le puse separador, ¿cierto? Este separador está definido en el archivo colors. Esto que obviamente pues es el mismo F0, 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 solo que ya no lo hago quemado, sino que lo estoy haciendo pues directamente pues utilizando los recursos. Eso por el tema de los separadores. Y ya lo último que nos queda, ¿cierto? Como para que quede igual para que tengan el conocimiento, es el tema de los botones. Si ustedes ven ahí, ¿cierto? En la aplicación, todos los botones tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Y no es que yo les haya puesto un tamaño fijo a todos, ¿cierto? Eso lo teníamos así la clase pasada. Yo ¿qué hicimos? Se los cambié. ¿Cómo hacemos que los elementos ocupen el mismo tamaño dentro de un layout? Recordemos que los botones están dentro de un linear layout, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que todos los elementos que nosotros tengamos ahí tengan el mismo tamaño? Entonces lo primero es, en el width, ¿cierto? Es decir, en el ancho, vamos a ponerle que el ancho va a ser 0 de p. ¿Listo? El ancho va a ser 0. Cuando ustedes le pongan 0, él ahí mismo se va a desaparecer de la vista de ahí, ¿cierto? No se preocupen, eso es normal. Para que vuelva a aparecer, vamos a ponerle esta propiedad, layout weight. ¿Cierto? Layout weight, y ahí les de ahí. En el primer botón se les debió haber quedado el tamaño completo de la vista, ¿cierto? Ya en el momento en que ustedes le hagan el mismo procedimiento a los otros dos botones, él les va a salir, ¿cierto? Les va a salir ahí, les va a quedar los tres del mismo tamaño, ¿cierto? Ya como para mejorar un poco sí, layout weight 1. Sí, eso, cuando lo hacen al primer botón se le pone de todo el ancho. Cuando le hacen a los otros dos ya se acomodan y quedan con los mismos tamaños. Eso no importa si ese layout va después del on-click, o tiene que ir antes. No importa. Los atributos que hayan aquí no importa el orden. Bueno, otra cosa que de pronto no tendrían,
Otra cosa que yo creo que no lo teníamos la clase pasada es el tema del placeholder, ¿cierto? En el texto, vea que en el caso mío dice ingrese el valor de la factura, ¿cierto? Si no lo tienen, ¿cierto? Cuando le dan clic él lo borra. Yo no sé si eso lo teníamos definido. Si no lo tenemos definido, lo ponemos con el atributo, la etiqueta hint, H-I-N-T, Android hint, ¿cierto? Y ponemos el texto que queremos mostrar. Obviamente, ¿cierto? Vuelvo a hacer hincapié en las buenas prácticas. Este texto aquí quemado no debe ir, ¿cierto? Debe ir en el archivo de strings y aquí referenciaríamos el archivo de strings. ¿Cierto? Digamos que ya esos son los cambiecitos básicos que se le hicieron a la interfaz, ¿cierto? Como para que lo hiciera un poco mejor. Y ya con eso tenemos la aplicación, ¿cierto? La aplicación funcionando. Si cambiamos entonces el valor de la 20.000, ¿cierto? Y volvemos a calcular, ahí está. Listo. Entonces ya con eso finalizamos la aplicación de propinas. Ya si ustedes ya todos los temas pues son de diseño, ya le pueden poner esto más oscuro, ¿cierto? Pues subrayado. Ya se empezar a mirar las propiedades para colores, para tamaño de letra. Son muy similares realmente a las que lo utilizamos en HTML. Entonces eso les puede dar una idea de cómo irlo haciendo, ¿cierto? Entonces por decir, este texto, ¿cierto? Obviamente tenemos este text view. Si quisiéramos cambiarle el color, entonces diría uno text color, ¿cierto? Ahí está, ahí, text color. Queremos cambiarle el tamaño, text size, ¿cierto? Es empezar a combinar todo este tipo de atributos que tengamos. Y ya con eso entonces ya tenemos la aplicación finalizada.